Vamos a empezar con una introducción a la segunda parte del curso. Esto ya no tiene nada que ver con el primer parcial, o sea, ya acá empezamos la segunda mitad, que es más, si recuerdan un poquito la introducción al curso, es más monotemática, o sea, va a estar basada en la idea de cómo hacer sistemas. ¿Se escucha esto o no? Hola. Bueno, ándame mal. Cómo hacer sistemas modulares, ¿está bien? Basados en conceptos de tipos abstractos de datos. Para que tengan una idea, este concepto se usa en muchos lenguajes de hace tiempo y más modernamente en los lenguajes orientados a objetos es lo que se llaman las clases, los objetos, ¿no? Los contratos y ese tipo de cosas. O sea que esto después de alguna manera lo continúan en programación 3 y se profundiza sobre todo en el curso programación 4. No, anda bien esto. Bueno, hoy vamos a empezar entonces una introducción y ya la clase siguiente o quizás al final de esta clase empecemos a ver detalles de cómo vamos a instrumentar este mecanismo de tipos abstractos de datos ya dentro del lenguaje. O sea, hoy quizás me base más en pseudocódigo para dejar claras las ideas, ¿está bien? Para ver un par de ejemplos y la clase que viene o al final de esta clase ya vamos a empezar a ver estas mismas cosas bajadas a tierra para distintos tipos abstractos de datos. Si recuerdan un poquito la introducción al curso, yo les dije pasar de desarrollar sistemas pequeños a sistemas que se llaman de porte mediano, sistemas modulares. Hay una palabrita que era clave que iba a ser el eje del curso, que es la palabra abstracción. ¿Está bien? Y para nosotros abstracción va a tener un doble significado en esta segunda parte del curso. Por un lado, abstraer significa ignorar detalles. ¿Está bien? O sea, en una realidad que es compleja, uno ignora ciertos detalles focalizándose en un subconjunto de esa realidad que sea relevante para los requerimientos que quiere resolver. Por ejemplo, Bedelía tiene un registro de ustedes como estudiantes, pero no guarda, por ejemplo, dentro de la base de datos qué color de ojos tienen, si tienen novio o tienen novia, esas cosas no le importan. Hace una abstracción de esa realidad que puede ser compleja. Capaz le interesa nada más la cédula, le interesa un teléfono de contacto, un email, o sea, datos relevantes de información de contacto y a partir de ahí empieza a guardar la historia de ustedes dentro de la institución. ¿Está bien? Entonces es una abstracción. Y la segunda concepto que tiene que ver con abstracción es posponer la consideración de detalles. Es decir, yo puedo hacer una abstracción de una realidad y lo que puedo ver que esa abstracción, que trata de disminuir el problema, igual es muy compleja. Por ejemplo, son decenas de páginas de redacción de cuál es el problema. Entonces, no puedo atacar todo de golpe, sino que tengo que posponer consideraciones de detalles. Yo quisiera metodologías que me ayudaran a ir resolviendo de manera gradual, incremental, de manera coordinada, si trabajo en equipo de trabajo, un problema, ¿está bien? De tal manera que si yo resuelvo una decena de módulos y después hago el módulo principal, integre cada uno de los módulos que está y tenga la certeza de que eso va a funcionar. ¿Está bien? Un poco en ese mundo nos vamos a meter en esta parte del curso. Esto no es nuevo, el concepto de abstracción, sino que existe en otras ciencias, ¿no? Como disciplina, la informática es bastante nuevita, tiene menos de 100 años, y hay otras que son mucho más antiguas, con la matemática, la física, por ejemplo. Ya modelos en física se puede uno ver en ciencias experimentales, por ejemplo las leyes de Kepler, ¿no? No sé si las vieron en el liceo, las vieron en algún lado, que los planetas y el Sol en ese modelo son simplemente un punto. O sea, una idea, toda la complejidad que puede tener un planeta o el Sol, para el modelo es simplemente un puntito en un mapa, por ejemplo, ¿no? Se consideran solo propiedades de los planetas, o sea, propiedades de lo que se llama el movimiento cinético, el modelo cinético, y se ignoran todos los demás componentes que no son relevantes para lo que se quiere estudiar en ese problema. ¿Está bien? Entonces, siempre vamos a ver que la consigna es ¿qué ignoro? ¿Está bien? Y lo que ignoro tiene que ser porque no es relevante para el sistema que quiero concluir, que quiero construir. Entonces, a veces uno no está claro qué es lo que quiere o qué es lo que puede querer en el futuro construir. Entonces, ¿qué deja afuera y qué deja dentro del sistema? ¿Está bien? Esto en la programación, y vamos a repetir un dibujito que hicimos al comienzo del curso, también se presenta. Uno quiere formalizar en sistemas conceptos abstractos de cliente, de empresa. ¿Está bien? Y si ustedes recuerdan, y vamos a ir reconstituyendo aquel ejemplito que habíamos visto en la primera clase, uno en definitiva va a querer llegar al modelo de máquina que existe hoy
a bajo nivel en todos los sistemas, no importa qué tan grande, si tiene caché, no, si la velocidad del procesador. Es una memoria que tiene secuencias de ceros y unos. ¿Está bien? Que guardaba dos cosas. ¿Recuerdan cuáles eran? ¿Qué guardaba la memoria? Instrucciones y datos. Instrucciones y datos. Como combinación de ceros y unos tiene uno lo que se llama el código binario o el código más de bajo nivel que hay en una memoria. Por otro lado, ¿qué tenemos? Si quieren ahora vamos a poner por un ratito esto. Por otro lado tenemos la nube, yo llamaría, que son los problemas. Y la primera cosa que uno va a hacer acá, y que se la vamos a facilitar en este curso, pero ya en programación 4 no, es, vieron que yo les dije, abstraer es ignorar detalles. Bueno, nosotros ya en las tareas, en los laboratorios, vamos a ignorar detalles de la realidad que queremos modelar, sobre todo en el último, la tarea 5, ¿no? Entonces, de alguna manera, en vez de ser una nube, que puede ser, un médico quiere un sistema para tal cosa, un abogado quiere un sistema o quiere interconectar las redes de datos de varios países. Puede ser una idea, pero uno dice, alguien la tiene que bajar a tierra y escribirla en un lenguaje sin ambigüedad, ¿está bien? Que sea clara, ¿para qué? Para que después alguien empiece la construcción de un sistema hasta acá abajo. Entonces, entre esta capa, uno a veces parte de una capa intermedia, más cuadradita, que es lo que uno suele llamar la especificación del problema. Ustedes ya de alguna manera los hemos ido introduciendo en las tareas en estos conceptos de especificación. Y les van a ir cerrando, me parece, algunas cosas, tal como se las hemos pedido en el laboratorio, en esta segunda parte del curso. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, la idea es que esta especificación de este problema está bien delimitada ya. O sea, ya ignoró ciertas cosas y ya debería estar en un lenguaje suficientemente claro para empezar la construcción hacia abajo. ¿Está? ¿Quién hace esta traducción en general? Bueno, ¿cómo se llama esa etapa? Se llama análisis de requerimientos. En el curso de Ingeniería de Software, ustedes van a estudiar que una de las etapas de Ingeniería de Software es hacer el análisis de requerimientos. Preguntarle, de alguna manera, a quien quiere hacer un sistema, bueno, características para escribir un contrato o especificación de esto es lo que vos querés. Firmame esto y a partir de ahí yo empiezo la construcción del sistema. ¿Está bien? Y les pongo, no sé si lo habíamos visto, pero un ejemplo, ¿no? Que ya debe ser claro para ustedes. Yo quiero ordenar un vector. Un ejemplo muy simple. ¿De acuerdo? Ordenar un vector. Supónganse que ese es mi problema, la nube que tengo en la cabeza, y se lo quieren explicar a un estudiante que va a venir el año que viene a la universidad, ¿no? Ustedes ya han hecho ordenación de vectores. ¿Está bien? Pero él no tiene idea. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se lo especifican para que él claramente entienda cuál es el problema? ¿Se entiende? Vamos a hacer ese ejercicio para ver que hay una distancia entre este y este. Aunque sea ese problema tan simple, que yo le estoy diciendo ordenar un vector. Entonces, ¿qué le dirían? Dado que el problema de ordenar vector es, yo te doy un arreglo, un vector de entrada, vos tenés que construirme un sistema que haga ¿qué con ese arreglo? No me digan lo ordene porque, va a decir, también ayuda, ¿no? Ordenar es, ordenámelo. ¿Qué característica tiene que tener este arreglo? Que es el input con el que yo le tengo que dar como salida de mi programa. Es tan simple mi pregunta que nadie la quiere responder. Un puntito en el curso si les doy. ¿Responden? ¿Qué característica tiene que tener el arreglo de salida respecto al arreglo de entrada? El mismo largo. Si le digo eso, nada más, no alcanza, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Ahí estaría lo que se suele llamando subespecificando, porque él me podría dar, dado un arreglo, me da otro del mismo largo, pero desordenado. Los mismos elementos, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces él me da, voy a poner acá, no voy a escribir adentro, por ejemplo, 3, 1, 2, ¿está? Y yo le doy y me devuelve 3, 1, 2. Y yo le diría, ¿lo hiciste bien? Pero él hizo lo que yo le dijo. Él me dijo que tenga el mismo largo y tenga los mismos elementos. ¿Tiene el mismo largo y los mismos elementos? Entonces no lo especifiqué bien. ¿Qué más le tengo que decir? Criterio. ¿Cuál es el criterio?
De menor a mayor. Entonces, ¿qué le voy a pedir respecto al criterio? Que acá esté en quién. Que cada elemento sea menor o igual que el que le sigue. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? Bueno, entonces la tienen clarísima, ¿no? Entonces él hace un sistema que para este input me da esta salida. Tiene el mismo largo, tiene los mismos elementos. Cada elemento es menor o igual que el que le sigue. Pero me diría, no entendiste nada. Y vos le dirías, explícamelo mejor entonces. Especificámelo mejor. ¿Qué más le tengo que pedir? Los mismos elementos la misma cantidad de veces. Eso se llama una permutación. Que este sea una permutación de este. Los mismos elementos la misma cantidad de veces. Y además que esa permutación esté ordenada. Que quiere decir que cada elemento es menor o igual que el que le sigue. Ese es el problema de ordenar. El insert sort, el quick sort, el merge sort, todos esos algoritmos, el bubble sort, todos cumplen ese criterio. Ese es el problema. El problema no es hacer 2 for anidados. Esa es una solución al problema. Entonces, cuando uno especifica, dice cuál es el problema. ¿Dónde le hemos dicho nosotros, este es el problema en las tareas hasta ahora? ¿En qué parte de los archivos? En los .h. Ahí le decimos qué es lo que queremos que hagan, no cómo lo tienen que hacer. O sea, no le decimos, tenés que poner 2 for anidados. Yo te digo, mirá, dado estas entradas, con estos argumentos, me tenés que hacer tal cosa. Eso es especificar. ¿Se entiende? Bueno, créanme que si yo tengo un sistema grande, y por eso que esta gente gana mucha plata, la que hace análisis de requerimientos, escribirlo sin ambigüedades para que yo después pueda construir un sistema que satisfaga al cliente original, no es tarea fácil. Y un sistema complejo puede tener un libro de especificaciones, de descripciones, de documentos, de cada funcionalidad. Eso se profundiza en ingeniería de software. O sea, nosotros vamos a partir ya de las cajitas. Ya le vamos a dar especificaciones como los H que le estamos dando en las tareas, pero la pregunta es cómo construyo de acá hasta llegar acá abajo. Y acá es un breve repaso, porque eso lo vi en la primera clase. Dijimos, bueno, necesitamos metodologías. Una metodología es, si esto es complicado tu problema, o sea, la especificación es muy grande, ¿por qué no la particionas? Particionala en varias, uno diría funciones, procedimientos, ¿está bien? Tal que si vos me implementás todos estos, te aseguro que tenés la solución a la especificación que dio el responsable del laboratorio de programación 2, por ejemplo. ¿Se entiende? ¿Qué puede pasar? Que alguno de estas funciones o cosas que me pide requerimientos todavía no sean fáciles de hacer en un solo función o procedimiento, sino que necesitas funciones auxiliares, por ejemplo. Entonces ahí viene la etapa de refinamiento. Si esto todavía no es fácil, volvé a particionarlo. Esta metodología, recuerda, se llamaba particiones y refinamiento, porque uno va partiendo, si esto no es simple, lo refino, lo parto de nuevo, lo refino, ¿hasta qué? Hasta que en un momento dice, llegué. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Hasta acá abajo? No, te voy a pedir que llegues hasta un punto intermedio. ¿Está? Hasta acá, y esto es lo que se llama un lenguaje de alto nivel y aparece la palabrita abstracción. Por ejemplo, C y C++ son lenguajes de alto nivel de abstracción. Están más arriba que el lenguaje de máquina. Ellos van a hacer muchas particiones y refinamientos de ahí para abajo. Si yo pongo estas construcciones en función de primitivas de este lenguaje, él las va a traducir abajo ¿con qué? ¿Qué va a usar para traducirlo sin mi ayuda? Un compilador. El compilador del lenguaje es el que traduce. Entonces yo nunca termino programando a este nivel. ¿Está bien? Salvo que quiera, pero no tengo necesidad, porque tengo un compilador en un lenguaje de más alto nivel de abstracción que me traduce acá. La cuestión entonces, si esto por ahora en este curso va a venir un poco dado, y el último módulo del curso es introducción al diseño de tipo abstracto data, o sea, le vamos a dar pautas, como diciendo ideas, para ver cómo uno empezaría a pensar esta flecha. Pero eso no es parte del curso, entonces como una introducción se la dejamos picando ahí para el siguiente curso. ¿Ah? El objetivo acá ¿cuál es? Ya tengo la cajita roja y tengo que construir algo de esta forma para llegar a un sistema que cumpla los requerimientos. ¿Se entiende? ¿Esa idea? Bien. Bueno,
Para ilustrar un poquito este dibujo, vamos a ver un ejemplo que ya lo vi en la primera clase, pero obviamente se olvidaron. Y después vamos a ver un segundo ejemplo que va a ser un poquito más interesante, con el cual vamos a introducir todos los temas que van a aparecer en la segunda parte del curso. Pero este primer tema, o este primer ejemplo, dice, mira, quiero construir el área, o quiero calcular el área de un triángulo. ¿Está bien? Entonces uno podría decir, bueno, empiezo teniendo en claro que, pongámonos de acuerdo que ya entendimos bien el problema, que no es una nube, sino para nosotros es bastante claro cuál es el problema. ¿Está? ¿Cómo se calcula el área de un triángulo? Base por altura sobre 2. O sea, la tenemos clarísima. Vamos a construir un sistema que haga eso. ¿Está? Entonces digo, arranco con un primer nivel diciendo, mira, voy a ver qué cosas tengo que importar de las librerías o de las bibliotecas estándar de C++. Eso es una cajita. Acá lo que pongo entre menor y mayor es lo que acá dibujé como una cajita. ¿Ah? Algo que va a necesitar bajar hasta tocar la línea roja, que es el lenguaje. Después pondré declaraciones de tipos, cosas que vaya precisando. Después vendrá el programa principal, el main. ¿Está bien? ¿Sí? Dentro del main vendrá todo el programa que calcule el área. ¿Está bien? Y con eso tendría resuelto el problema. O sea, ¿qué tendría que hacer? Y bueno, encontrar o rellenar estas cajitas. ¿Está bien? ¿De acuerdo? Primera cosa que nos podemos poner de acuerdo, y van a ver que eso va a aparecer con más profundidad en el segundo ejemplo. Diciendo, el área del triángulo, ¿qué es un triángulo? Una abstracción, ¿no? Uno diría, es un dibujito, son 3 rayas que se cruzan. Bueno, no. Trata de conceptualmente establecer que es un triángulo. Y alcanzaría con dar, ¿qué? 3 puntos. ¿Y qué es un punto? Y uno diría un par de coordenadas enteras, por ejemplo, ¿no? Entonces podría decir, bueno, defino, o sea, refino la parte de declaraciones, o sea, ya la bajo a nivel. Fíjense que esto ya es sintaxis C++, o sea que sobre esa cajita ya toco la parte roja. ¿Está bien? Y declaro 3 puntos, 3 variables, P1, P2, P3, para que representen los vértices de mi triángulo. Después puedo venir y refinar un poquito la parte de declaraciones, es decir, mirá, vos querías calcular el área, con 3 instrucciones te alcanzaría. ¿Cuáles son? Bueno, sobre esas 3 variables, hace un procedimiento que lea o que permita ingresar las coordenadas de cada punto. Leer P1, leer P2, leer P3. Después, hacete una función que calcule el área del triángulo con eso, donde entrará eso que dice él de base por altura sobre 2. Y una vez que tengas ese número, desplegalo en algún lado donde te pidan. Puede ser la pantalla, puede ser pasárselo a una, no sé, a una función auxiliar, lo que sea. O sea, yo puedo mirar que las instrucciones acá se partieron en cuántas cajitas. El bloque instrucciones lo acabo de partir en cuántas cajitas. En 3, ¿no? La de leer, la de calcular el área y después la de desplegar. Aunque esta la puedo ver como una compuesta de 2, ¿no? Pero en realidad son 3 problemas. Si yo refino cada uno de los 3, voy a tener la solución del problema. ¿Se entiende entonces cómo voy mapeando este dibujo ahí? Bien, se dice ahí que uno está haciendo uso de instrucciones abstractas. ¿En qué sentido son abstractas? Que todavía no compilan. No son primitivas del lenguaje. Leer no compila en C++. La palabra leer no compila. Entonces, pero de alguna manera es claro qué es lo que yo quiero hacer. Sobre todo si yo a leer le digo, mira, leer quiere decir, ¿qué usamos para decir en el punto H qué es lo que hace leer? ¿Qué se usa? ¿Qué aparecen cosas en el punto H? Además de la firma, los comentarios. Y en los comentarios hay 2 palabritas claves ahí. ¿Le suenan? Precondiciones y lo otro sería la poscondición. O sea, la precondición, ¿qué es lo que es? ¿Qué restricciones tienen los parámetros de entrada? ¿Está bien? Y las poscondiciones, ¿qué hace esta cosa? ¿Qué tiene que hacer este método, esta función, este procedimiento? Entonces, de alguna manera yo puedo decir qué es lo que debería hacer, aunque no sea primitivo del lenguaje. A eso se llama que es una instrucción abstracta. Es como diciendo, todavía no es primitiva, pero yo tengo un mecanismo para ir bajándola a tierra. Y de hecho ya lo hemos probado con ustedes, porque han hecho la tarea 1, ya entregaron la tarea 2, ¿no? Entonces, de alguna manera ya han pasado por ese mecanismo. Ahora bien, si uno refina un poquito, podría tener que el área del triángulo, como dijeron recién, es una función que si sabe calcular la distancia, por ejemplo, entre P1 y P2, y después sabe calcular la altura, que es la distancia del otro punto P3 al segmento P1-P2, eso sería base y eso sería altura,
pudo poner este return, que ya es una sentencia de C++, diciendo base por altura sobre 2. Entonces fíjense que acá se mezclaron lenguajes, ¿no? Porque todavía estos dos están a nivel de cajitas, pero este ya tocó la línea roja de ahí del código. Ya esto es sentencia que compila en C++. Entonces esa es la forma de ir como progresivamente armando el sistema. Ese es el mecanismo de abstracción que ustedes ya vienen de alguna manera usando desde programación 1 y están usando en programación 2. Se llama abstracción de procedimiento, procedural, muchos sinónimos en español o en inglés. ¿Qué queremos? Algo más potente. ¿Por qué? Porque dijimos acá abajo que es lo que había, instrucciones y datos. Entonces me gustaría un mecanismo que me permita abstraer e ir por etapas, tanto refinando las instrucciones, que son eso, pero también los datos, los tipos de datos. Entonces de alguna manera tendría una metodología que es completa, porque yo sé que acá me va a aparecer o una instrucción o un dato. Si mi metodología contempla todo eso, cualquier problema lo voy a poder resolver de esta manera. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces cuando uno dice, mira, quiero hablar sobre abstracción de datos, aparece nuestra palabrita, nuestra segunda mitad del curso, tipos abstractos de datos. ¿Qué son los tipos abstractos de datos? Es un tipo de datos que no existe en el lenguaje, no es concreto. ¿Está bien? Un tipo de datos, piénsenlo en matemática, es como un conjunto, ¿no? Digo, mira, tengo el tipo entero, es el conjunto de los enteros, el tipo real, el conjunto de los reales. Cada vez que uno declara una variable entera, una variable real, está diciendo, este es un elemento del conjunto. ¿Está bien? Constante si es una constante o variable si uso una variable. Entonces, ¿qué es un tipo abstracto de datos? Es un tipo que no es primitivo, pero que yo debería, y vamos a ver cómo, saber decir qué es lo que quiero que sea ese tipo de datos. ¿Está bien? Sin dar detalles de cómo lo voy a implementar. De alguna manera, vuelvo a decir, vamos a encontrar la analogía entre esto y lo que estamos haciendo ya en los .h y los .cpp de las tareas hasta ahora, ¿no? Pero no todos los tipos de datos son abstractos. O sea, uno dice, ¿el lenguaje tiene cosas primitivas? Sí, tiene tipos concretos, se suele llamar. Y dentro de los concretos hay como dos grandes categorías, ¿no? Los tipos elementales, que son los primitivos, los enteros, los caracteres, los reales, los punteros son un tipo primitivo, porque son las direcciones de la máquina, es el más primitivo de todos los tipos de datos. Y después están los tipos estructurados, que fue lo que estudiamos hasta ahora en esta segunda parte del curso, en esta primera parte, que es estructura tipos elementales, por ejemplo, un arreglo de enteros, o usando punteros armo una lista o un árbol de punteros. Es una estructura dinámica o una estructura estática. Entonces, estos son tipos estructurados. También un struct cuando es una tupla, ¿no? Y uno pone ahí los campos de la estructura que está definiendo. Estos no son abstractos. Estos ya están en el lenguaje. La pregunta es, ¿cómo hago si yo tengo un cliente, ¿no? Y yo quiero decir, mira, quiero tener un tipo de datos cliente. Bueno, ¿cómo hago para introducirlo como un tipo nuevo del lenguaje con esta metodología? Esa es la idea de meter tipos abstractos de datos. Cuando uno introduce, hoy la clase va a ser un poco pesadita en cuanto a que es mucho teórico, ¿no? Porque voy a tirar ideas y capaz que no les terminan de bajar a tierra y les van a empezar a ir bajando a tierra las sucesivas clases. Entonces voy a dar como un pantallazo genérico, como fue la introducción cuando la primera clase del curso, ¿no? Pantallazo de cosas y después las vamos a ir bajando de a poco. Pero de alguna manera estas cosas ya tienen conexión, aunque no metodológicamente se lo hemos dicho así, con cosas que ustedes ya vienen haciendo con las tareas. Dos cosas que son importantes, perdón. Bueno, o sea, en vez de plantear el problema tenés un dato, Sí. definido. Entonces lo que haces es bajarlo, llegar al punto de bajarlo al lenguaje. Exacto. O sea, lo que te sirve de información para definir al cliente sería, yo qué sé, número y una dirección. Sí. Entonces, eso luego lo puedes de vuelta bajar como tal de texto, tal cosa. Sí, ahora vamos a ver, pero es eso. La idea es un poco usar esa misma idea, ¿no? Cuando uno quiere trabajar con tipos abstractos de datos, hay básicamente dos preguntas que nos llevan a dos cosas que ustedes ya están usando. Una es cómo se introduce un tipo abstracto de datos en ese dibujito, en esa metodología, y la otra es cómo se refina un tipo abstracto de datos. Cuando uno habla de cómo se introduce un tipo abstracto de datos, uno dice básicamente dándole un nombre
Por ejemplo, si vos querés el tipo de datos persona, bueno, se llama persona. Y asociándole él un conjunto de operaciones, procedimientos, funciones, que ese tipo de datos debería saber hacer. Pero no implementándolas, sino describiendo cómo deberían comportarse esas operaciones. ¿Se entiende? Es como, de alguna manera, yo introduzco un tipo de dato diciendo, mira, el tipo es este y las operaciones que yo le voy a asociar son estas. Para insertar, para buscar, para borrar. Y ahora vamos a ver un ejemplo. ¿Eso para qué sirve? Porque si yo defino un tipo de datos, de alguna manera, y una aplicación va a querer usar este tipo de datos, sabiendo el nombrecito, él puede declarar variables. Sabiendo las operaciones que van a actuar sobre el tipo, él ya las puede empezar a invocar desde una aplicación. Aunque todavía no esté claro cómo eso se va a implementar. Entonces yo puedo empezar a construir un sistema grande en base a que alguien me dé varias especificaciones, los .h. Pero en algún momento me van a decir, bueno, yo quiero compilar, quiero ejecutar. Para eso tengo que refinar el tipo abstracto de datos. Esa es la segunda pregunta. ¿Cómo se refina un tipo abstracto de datos? Ahora lo vamos a ver todo esto en un ejemplo. ¿Tá? Son 2 o 3 transparencias más conceptuales y después vamos a ver todo esto en un ejemplo. Básicamente se refina al nombrecito asociándole una estructura concreta. Diciendo, vos dijiste cliente, bueno, ahora decime para vos qué representa un cliente con las estructuras que tenés en el lenguaje. ¿No? Vieron que en algunos lados de los archivitos esos de entrega decía representación o representación, ¿no? Un puntero a la representación, ¿no? ¿Recuerdan el texto y toda esa historia? Bueno, es eso, decime cuál es tu representación. Y después que tenga la representación concreta, definida, yo tengo que decir cada operación que el tipo de datos sabía hacer a nivel conceptual e implementarlas, escribir los códigos. Esto vendría a ser, a ver, de forma resumida, .h.cpp. ¿Se entiende? Dentro de cómo se refina aparece una palabrita clave que es cuando uno elige la estructura de datos para refinar, que eso se llama la representación del tipo abstracto de datos. Por eso de las tareas le hemos llamado en general representación de cosas, ¿no? Un puntero a la representación. Bien, antes de ver el ejemplo, déjeme decirle que esto, de nuevo, lo que hemos hecho en la informática, y está bien que uno haga eso, primero es copiar todo lo que existe y después crear cosas nuevas, ¿no? Entonces la noción de tipo abstracto de datos dice, ¿se le ocurrió a la informática? ¿No existía nada en ningún lado? No. De alguna manera le hemos copiado la lógica, le hemos copiado la matemática, bueno, le hemos copiado también los tipos abstractos de datos a la matemática. ¿Saben lo que es un álgebra? Nadie. Grupo, monoide, anillo, ¿le suena esos nombres? No le voy a pedir las definiciones, pero ¿suena? ¿Algo? ¿Nunca lo escucharon? ¿No saben qué es un grupo, un anillo, nada de eso? Bueno, ¿qué es un álgebra? ¿Tá? Por ejemplo, una particular álgebra, hay muchas, una se llama monoide. ¿Qué es un monoide? Es un conjunto más operaciones. ¿Está bien? Un conjunto, llamémoslo C a ese conjunto, y en el caso del monoide tiene 2 operaciones. Una operación binaria, que toma 2 argumentos, y otra operación nularia o una constante, que no toma argumentos. O sea, lo que está diciendo este toma 2 elementos del conjunto C y retorna un elemento del conjunto C, y este no toma ningún argumento y retorna un elemento del conjunto C, una constante, digamos, ¿no? Pero para que sea un monoide no alcanza con que tenga un conjunto y estas 2 operaciones. Le pongo restricciones. ¿Cuáles son las restricciones que tiene un monoide? Que la operación binaria esa tiene que ser asociativa. ¿No? Por ejemplo, de la suma, producto, división y resta, ¿cuál es asociativo? ¿Suma asociativa? ¿Suma de números? Sí, ¿no? Puedo asociar los paréntesis así o... ¿no? X más Y más Z es lo mismo decir X más Y más Z que X más Y más Z. El producto también, la resta. La división, no. ¿Está bien? Y una operación nularia que como condición tiene que ser neutro de OP2. Por ejemplo, si esta es la suma, una operación binaria puede ser la suma,
¿cuál sería el neutro, una constante que sea el neutro de esa operación? El 0. ¿Ah? Porque 0 más cualquier número es el mismo número. ¿Se entiende? ¿Qué es esto? Cuando dice estudia álgebra, y alguna álgebra me imagino que han estudiado en algún lado, ¿han visto? ¿Qué es esto? Mirando la transparencia anterior, ¿qué es lo que es? De alguna manera tiene que ver con esto, ¿no? En cómo se introduce un tipo abstracto de datos, lo que uno llama la especificación del tipo abstracto de datos. Digo, es un conjunto con estas dos operaciones que tienen que cumplir estas restricciones. ¿Cómo se refina eso? Bueno, vamos a ver ejemplos. ¿Está bien? Y eso serían implementaciones de la noción de monoide. ¿Cómo refino esto? Por ejemplo, yo les digo, un primer monoide, llamémoslo monoide 1, podría ser los naturales como conjunto. ¿Qué operación binaria asociativa sobre los naturales puede ser? Me lo dijeron recién, ¿no? ¿Alguna? La suma y neutro, el 0. Esto es un monoide. Esto es una implementación de esta especificación genérica. De este H, este es un CPP posible. Podría tener un segundo monoide que dijera, por ejemplo, los enteros. ¿Qué operación binaria? Por ejemplo, buenas. El producto es asociativa y el neutro del producto, el 1. Me dice, ¿todo funciona con números? No. Por ejemplo, monoide 3, listas. ¿Qué operación binaria asociativa sobre listas conocen? Concatenar. Vamos a ponerle más. Append, ¿no? ¿Y qué sería neutro de esa operación? La lista vacía. Estos son 3 implementaciones de este concepto abstracto. Esto es la especificación de un monoide. Estos son implementaciones de un monoide. Cada uno de estos que yo elegí acá es la representación que yo elegí para cada implementación. ¿Cuál es el conjunto que estoy tomando? ¿Se entiende? O sea que esto ya existía. ¿Saben otra cosa que se parece a esto? No sé si en algún programa en Java, en algún lenguaje. ¿No han hecho un programita en lenguaje orientado a objetos? ¿Nada? Python. ¿Trabajan con objetos? Bueno, ¿qué es esto en un lenguaje orientado a objetos? Clases. Esto es una especificación, una clase abstracta. ¿Qué es esto? Una clase derivada que es una implementación, una clase concreta que hereda de la de arriba. O sea, cuando lleguen a orientación a objetos van a ver que programar orientado a objetos es saber mucha álgebra. Si uno sabe mucha álgebra, todas las propiedades de la álgebra me permiten hacer buenos programas orientados a objetos. ¿Ah? Bueno, dejo esa analogía y vamos entonces a ver más terrenalmente estas cosas, pero dentro de un sistema computacional. Entonces vamos a ver esa noción de cómo introduzco, cómo refino, ¿está bien? Un tipo abstracto de datos, y el resto de la clase se va a basar en resolver este problema. ¿Está? Vamos a tratar de sacarle jugo para entender, después de las sucesivas clases que vamos a tener, qué es lo que estamos haciendo conceptualmente, ¿no? Entonces, el problema que les planteo acá es: quiero hacer una calculadora de números racionales. Por si no se acuerdan, un racional es el cociente de dos enteros, con la consigna, como es un cociente, que el dividendo, no, el divisor sea distinto de 0, ¿no? O sea, A sobre B con B distinto de 0. Eso es un número racional. Quiero construir una calculadora. Entonces, fíjense, ya en estos ítems que están puestos acá, yo ya hice una abstracción. ¿Está? O de alguna manera tenemos hecha cierta abstracción. Vamos a pensar primero que una calculadora no en el aparato físico, sino vamos a pensar que yo lo que quiero es que una calculadora funcionalmente me muestre, después de que haga cada operación, el último resultado que calculó, ¿no? El visor, lo llamaría de la calculadora. ¿Qué me está mostrando? Hago una operación y en el visor sale el resultado. Hago otra operación y en el visor sale el resultado. Entonces quiero tener un visor. ¿Qué quiero? Algunas operaciones básicas, vamos a concentrarnos en algunas. Suma, resta, multiplicación y división de racionales. ¿Qué más quiero? Quiero poder borrar el racional que está en el visor, cuando uno quiere empezar una nueva cuenta, ¿no? Es como que vacía y arranca de nuevo. Quiero entonces poder ingresar un valor nuevo en el visor. Si yo borro, digo, ahora voy a empezar una nueva operación, ingreso el primer valor. ¿Sí? Y me voy a quedar con eso.
Y voy a hacer una abstracción. Voy a hacer una abstracción del teclado numérico, no lo voy a incluir en la calculadora. Voy a suponer que los parámetros me van a venir, cuando haga las operaciones, van a venir como argumentos. Yo no voy a representar en mi modelo de calculadora cómo voy digitando los números y a partir de ahí se arma el racional. Eso lo voy a dejar de lado, para no complicar el ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces la primera pregunta para ustedes, ¿qué es el visor? ¿Cómo puedo abstraer la noción de visor de manera simple, lo más simple posible? ¿Qué es el visor? Acuérdate, el visor tiene que estar mostrando los resultados luego de cada operación de manera simple. ¿Qué alcanzaría que sea? ¿Qué es lo que es? Terminal. La consola. Sí, podría ser que lo esté mostrando en la de la consola, pero ¿qué es lo que voy a estar mostrando? ¿Qué es lo que guardo en mi sistema para decir muestro esto? Yo cuando digo, por ejemplo, yo puedo decir, hago un resultado y en el visor me queda un resultado y a eso lo multiplico por otro valor, o sea, lo que está en el visor por otro valor. Entonces, yo necesito que ese visor sea algo con lo cual pueda operar. Diciendo, lo que está en el visor por este número, actualiza el visor. Entonces, ¿qué tiene que ser el visor? Un racional, una variable. ¿Por qué? Porque quiero que vaya variando distintas operaciones. O sea, me alcanza con que el visor de manera funcional sea una variable de tipo racional. ¿Estamos de acuerdo? Olvídense de lo que uno está visualizando, capaz que un dibujito, que el visor es... No. Funcionalmente el visor es una variable. ¿Pero de qué tipo? Racional. ¿Cuál es el problema? Que C++ no tiene racionales como tipo primitivo. Pero tengo un struct. Pero yo que quisiera construir la calculadora sin por ahora preocuparme de cuál podría ser una implementación del racional. Entonces quiero introducir un tipo abstracto de datos que sea un racional. Pensemos en esta cajita. Un tipo abstracto de datos que sea un racional. ¿Está bien? Yo digo, voy a construir la calculadora sin preocuparme por ahora, o sea, posponiendo qué va a ser un racional. Él me dice un struct, déjalo para más tarde. Y además, dejarlo para más tarde puede ser, eso lo va a hacer en tu empresa un equipo de trabajo. Vos le tenés que decir bien qué es un racional y vos seguís trabajando en la calculadora. Puede ser una pareja de números, después qué operaciones tiene que tener. ¿Se entiende? Lo que yo quiero en este modulito, que lo voy a llamar especificación del racional, identificar a nivel de comportamiento, no de implementación, o sea, un H, ¿qué es para mí un racional para que yo pueda terminar de construir la calculadora? ¿Se entiende? Entonces ahí voy a la primera cosa, era cómo se introduce un tipo abstracto de datos. En este caso diciendo, dándole un nombre, bueno, lo llamo racional, e identificando qué operaciones ese racional debería saber hacer. En este ejemplo las vamos a ir identificando por necesidad. Es decir, voy a seguir construyendo la calculadora y a medida que digo, pero esta es una operación propia de los racionales, entonces debería saber hacerla este módulo. ¿Está bien? Si tomo un argumento o da un resultado que es un racional, corresponde a que la haga este módulo que tendrá que decir cómo después se implementa el racional. Él me dijo un struct y uno dice, sí, podrías hacerlo así, pero capaz que, vamos a ver después, que hay varias alternativas para implementar esto. Puedo tener una implementación 1, una implementación n. En una puede ser un struct, en otra puede ser un puntero y van a ver por qué. ¿Está bien? En otro podría ser un arreglo. Si mi tipo abstracto de datos es una lista, vamos a ver que puedo tener distintas formas de implementarlo. Simple encadenado, doble encadenado. Entonces yo cuando construyo la aplicación no quiero preocuparme ahora por esos detalles. Yo quiero decir que es un racional y es problema de otro cómo lo va a implementar. Separando lo que es la capa de comportamiento de un tipo con la capa de implementación del tipo. ¿Se entiende? Déjenme avanzar un poquito en el ejemplo y creo que vamos entendiendo. De vuelta, es una introducción a la segunda parte del curso. Nos van a ir cayendo la ficha de a poquito. ¿Está bien? Pero bueno, déjenme avanzar un poquito con este ejemplo. Entonces, arranquemos la calculadora igual que arrancamos el triángulo. ¿Está? Yo digo, voy a empezar mi construcción de la calculadora. Empiezo con un programita, acá diré todas las bibliotecas o librerías que quiero importar del lenguaje o que ya tengo hechas.
los tipos que quiero declarar, el main, acá vendrá todo lo que necesito, en particular todas las instrucciones de la calculadora, y cierro la llave. Cuando logre refinar estas cajitas, voy a tener la calculadora construida. ¿Está? Entonces, la primera cosa que dijeron ustedes, el visor. El visor tiene que ser un racional. Racional no es un tipo del lenguaje, entonces lo voy a meter como un tipo abstracto. Por ahora lo que digo es, se llama racional. ¿Para qué sirve eso? Para que si yo necesito declarar variables de tipo racional, ahora sé de qué tipo declararlas. Con ese nombrecito ya me alcanza. ¿Está bien? A ver, esto se lo voy a repetir 800 veces, pero es lo que tiene que en algún momento quedarles claro. ¿Está bien? Porque justamente la pregunta que él hizo es bastante... tiene sentido común. ¿Por qué separar estas dos capas? ¿Por qué no pones directamente el struct en vez de poner un nombre racional que después lo vas a poner más abajo? ¿Está bien? Entonces, ¿cuál es la ventaja de que la aplicación calculadora solo dependa del racional de este cuadradito rojo y que por ahora no conozca los cuadraditos posibles negros? ¿Cuál es la ventaja? Una de las ventajas es que yo trabajo un mayor nivel de abstracción cuando hago esto. Yo voy a usar estas operaciones, voy a usar el tipo de datos, sin importarme cómo se va a implementar eso. Y puede ser que lo haga un equipo de trabajo aparte. Si yo le doy esto bien especificado, como le damos nosotros los .h a la tarea, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? ¿Cuál es otra ventaja? Bueno, fíjense, supónganse que uno dice después, está bien, era el struct, pero capaz que dentro de 2 o 3 días te cayó la ficha de decir, pero esto hubiera sido mejor. Otra implementación, por ejemplo, que es mejor ¿en qué sentido? Más eficiente. Usa menos memoria, corren los algoritmos más rápido. Entonces, ¿cuál es la ventaja de tener separado estos cuadraditos negros del cuadradito rojo? Es que si la aplicación calculadora solo se refiere al cuadradito rojo, y yo quiero, en vez de implementarla con I1, implementarla con IN, cambio la implementación, pero la aplicación no se va a modificar, salvo un include, no se va a modificar ninguna línea de código. O sea, voy a hacer aplicaciones que sean independientes de las implementaciones. ¿Cuál es la ventaja de eso? Bueno, una ventaja, por ejemplo, es que yo puedo ir mejorando después el sistema, diciendo, yo hago un ¿vieron lo que se llama los sistemas, la versión beta y todas esas cuestiones? Yo hago un primer sistema que satisfaga los requerimientos, quizás ineficientemente, quizás no es tan bonito desde el punto de vista gráfico, pero una vez que el cliente me diga, es eso lo que yo quiero, empiezo a cambiar las implementaciones de estos módulos, que cumplan el mismo contrato, la especificación, pero mejoro las implementaciones, y la ventaja es que el sistema principal no se va a modificar. Eso es lo que vamos a tratar de hacer, sistemas que sean independientes de las implementaciones. En un sistema grande de este tipo, uno puede tener de estos 10, 20, 100. ¿Quién hace esta distribución? El arquitecto del sistema, ¿no? El diseñador de software. Entonces después dice, mira, tengo 20 módulos. Pero tengo un equipo de trabajo en mi empresa, tengo 5 equipos de implementadores. Bueno, empiezo a repartir las implementaciones y empiezo a paralelizar el trabajo. Yo sé que si esos hacen bien esto respecto a esto, después el sistema que lo usa va a funcionar bien. Y lo uno todo al final y tengo un sistema mejor. Si después viene otro trabajador y me dice, mira, hice una implementación mejor de este módulo, cambio esta por esta, pero el sistema de acá no se va a modificar. Eso lo voy a repetir muchas veces y ahora no les queda claro, pero de alguna manera lo vamos a ir haciendo que les quede claro en las sucesivas tareas que todavía les faltan hasta que lleguen a la tarea 5, ¿tá? Que es un poco el objetivo del curso. Bueno, volvemos a la calculadora. Dijimos racional, entonces digamos, bueno, voy a incluir un modulito, que ya vamos a ver qué estructura va a tener este modulito, donde esté la definición del tipo racional, o sea, el nombre y qué operaciones sabe hacer, pero no cómo, no el código. Esté la firma y qué más, las pre y post condiciones. ¿Está? Como si fuera un esqueleto, como si fuera un documento declarativo. Se lo suele llamar contrato. ¿Está bien? Esto se lo suele llamar el contrato. Y es muy importante saber escribir buenos contratos. ¿Está bien? Porque de alguna manera el sistema, si se articula bien en base a contratos, yo puedo decir que un implementador, fíjense, si ustedes van a una empresa, muchas veces le dicen, mira, vamos a hacer un sistema hiper grande, pero no te preocupes, vos no tenés que tener todo en la cabeza. Este sistema hiper grande tiene cientos de estos. Toma uno, leete este módulo,
lee la especificación de lo que tenés que hacer y haceme esto. Yo después lo encajo en el sistema grande. Entonces, la persona que está programando esto no tiene por qué conocer dónde esto se va a usar. Entonces yo puedo tener gente justamente focalizada en implementar, en hacer cajitas negras. Puedo tener gente que esté focalizada en hacer el diseño global, este dibujo. Y otra especializada en escribir contratos. Las especificaciones, ¿no? Que a veces es la misma gente que hace esto. Esos son roles distintos en una empresa de software. Arquitecto de software, implementador de software, diseñador. ¿Está bien? Es ese en el mundo donde uno se mete y dice, ¿por qué me meto en ese mundo ahora? Porque las aplicaciones ya no es una función que hace todo. Si un sistema es grande, necesito distribuir la complejidad, hacer eso que sea distribuible en el tiempo, que sea mantenible, que sea reusable, que sea eficiente. Entonces tengo que tener muchos criterios para lograr todo eso y bajar los tiempos de desarrollo. ¿Se entiende? Ok. Bueno, si ya tengo entonces incluido de alguna manera esa especificación, que después vamos a ver detalles de la cajita roja del racional, yo ya puedo venir y declarar dos variables: visor de tipo racional y operando de tipo racional. Y uno dice, ¿por qué declaro dos variables? El visor era claro que era una variable que iba a necesitar. ¿Sí? El visor, porque la otra variable que se llama operando, ¿por qué la preciso? Y la preciso porque, se fijan, todas las operaciones que tenemos en nuestra calculadora son binarias, ¿no? La suma, producto, resta, división. Entonces siempre va a operar lo que está en el visor con algo más. ¿Está? Entonces voy a tener dos variables en mi simulador de la calculadora. Seguimos refinando. Uno diría, a ver, la calculadora que va a recibir comandos, qué es lo que el usuario quiere hacer, ¿está bien? Y va a actualizar el visor. ¿Qué operaciones? Y uno diría, a ver, ¿cuáles serían las operaciones? Uno diría, una forma de decir el tipo de las operaciones sería un string. ¿Estamos de acuerdo? Que me diga, yo quiero hacer string suma. El tema es que si hago eso, podría ser que algunos strings sean inválidos. ¿Está bien? Por ejemplo, me pone el string ZZZ. ¿Sí? Entonces, algo más preciso es venir a definir un tipo enumerado, diciendo, mira, el tipo de los comandos es o una suma, una resta, un producto, una división, el borrado o el ingreso del visor y un comando de fin. ¿Por qué pongo un comando de fin? Y porque de alguna manera uno diría, a ver, ¿cómo visualizan la ejecución o la simulación de la calculadora? Arranco con un visor, le pido al usuario, ¿qué querés hacer? Suma, ¿no? Toma lo que está en el visor, le pido que ingrese una variable operando, actualiza el visor y me vuelve a preguntar, ¿qué querés hacer? Un producto. Y así sucesivamente, ¿hasta qué? Hasta que la calculadora en un momento diga, eso es un ciclo, ¿no? Lo puedo representar como un while. ¿Hasta qué? Hasta que uno diga, no quiero hacer más nada. Entonces pongo una opción de comando de fin, que sería el botoncito de apagar la calculadora. Me estoy aproximando a un modelo que simule una calculadora. ¿Se entiende? No estoy haciendo una calculadora. Estoy haciendo una abstracción de la realidad. ¿Sí? Bien, puedo venir y entonces declarar, seguir refinando, ¿no? Declaro una variable de tipo comando donde le voy a pedir al usuario cada vez, decime qué es lo que querés hacer ahora. Una suma, un producto, borrado, ingreso, fin. Vamos al programa principal. Yo tendré, acá me gasté en esta abstracción, un bloque que inicializa, un bloque principal, que es donde va a estar la calculadora, y un bloque de terminación, ¿no? ¿Por qué lo puedo a veces dividir así, a veces conviene? Porque muchas veces acá está todas las operaciones que se hacen una sola vez. Por ejemplo, bienvenido al simulador 1.0, pido la memoria que preciso, etcétera. Acá está el programa que interactúa, while. Y acá está el bloque de terminación. Muchas gracias por usar la calculadora, libera la memoria, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente el más interesante es el del medio, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo podría ser ese bloque del medio? Esto es pseudocódigo de nuevo, ¿no? Dijimos un proceso repetitivo que diga, mira, léete un comando en la variable C. En caso que ese comando sea suma, hace una cajita que sea el proceso suma. Lo mismo para resta, producto, división, el proceso correspondiente. Si es un borrado, un ingreso, hace el proceso borrado, el proceso ingreso, mientras el comando no sea fin. Cuando el comando sea fin, te vas. Y cada vez antes de
analizar esto, muestro el visor si corresponde. O sea, después de hacer cada operación, digo, el visor quedó así. El visor quedó así. Salvo que el comando sea fin y uno dice, ya está. No te muestro el visor porque me acabas de apagar, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Ahora voy al detalle. Vamos a meternos en la cajita roja. ¿Está? Después nos vamos a meter en la cajita negra. Y estábamos construyendo recién este dibujo que es la calculadora. ¿Qué tiene que haber en la cajita roja? Por ahora la especificación. El nombre racional ya lo tenemos. Ahora, ¿qué operaciones racional debes saber hacer? Exacto. Cuando yo digo, mira, cuando es suma tenés que hacer un proceso suma. ¿Qué es hacer un proceso suma? Y uno diría, un proceso suma podría ser que haga estas dos instrucciones. Que lee un racional en la segunda variable operando y hace la suma racional entre lo que está operando el visor y deja el resultado en el visor. ¿Está? Piensen que esto puede ser un procedimiento donde esta es por referencia. Entonces, actualiza, hace la operación, suma entre este y deja el resultado acá. Ahora, ya si miro esas dos operaciones, ya digo, esas operaciones son de esta lista. ¿Por qué son de esa lista? Es muy fácil. ¿Por qué? Porque el visor es tipo racional y otro también. Claro. Mirando los argumentos. Los dos argumentos son de tipo racional. Si las variables son de tipo racional y todavía no dije cómo lo voy a implementar, las únicas que deberían saber qué hacer con un racional son las operaciones. Estas dos ya las incluyo en la listita roja. De la misma manera, si hago el proceso producto, en vez de tener una suma racional, voy a tener un producto racional, resta racional, división racional. ¿Qué pasa si hago un borrado? No explican la necesidad de saber qué hay específicamente. El borrado racional, ¿qué debería hacer? Algo raro, ¿no? Por eso que no es un tipo primitivo del lenguaje. Borrar el visor, o sea, hacer desaparecer lo que tiene el visor. No es dejar el cero. Bueno, eso como tipo primitivo, por eso no existía en el lenguaje. Un racional que a su vez desaparece. Después vamos a ver cuando lo implementemos, cuando lleguemos a la cajita negra, cómo simulo, cómo refino eso en C++, la noción de que en algún momento el racional no tiene nada. O tiene un racional válido o no tiene nada. ¿Está bien? Pero esas son operaciones que el racional debería saber hacer, porque de nuevo, el argumento es un racional. Tiene que saber borrarse. Si yo hago la operación ingresar, tiene que saber leer. O sea, dejar en ración el visor lo que me ingresen por la consola, por ejemplo. Y la última operación que el racional debería saber hacer, ¿cuál es? Cuando dice mostrar el visor si corresponde. ¿Por qué? Porque si el comando no es fin, tiene que escribir el racional que está en el visor, por ejemplo, en la pantalla. Si yo miro esta listita, veo que estas 7 operaciones, leer, sumar, leer, multiplicar, resta, división, borrado, leer y escribir, tienen que estar en esta lista. ¿Por qué? Porque todas dependen o tienen como argumento racional. ¿Me siguieron? En este punto, ¿está bien? ¿Cómo escribo cada una de esas operaciones? Entonces vamos a ver el ejemplo con una de las operaciones. La suma. ¿Cómo escribo la suma? No le puedo decir el nombrecito suma. De alguna manera cuando yo... A ver, lo que ponga acá para la suma... Lo que ponga acá para la suma actúa de puente entre dos cosas. Primero, lo que yo ponga acá para la suma le sirve al que está construyendo la aplicación de decir, la invoco porque sé que va a hacer tal cosa. ¿Está bien? Entonces tengo que dar una descripción que diga, la invoco porque hace lo que yo quiero que haga. Entonces tengo que dar una descripción lo suficientemente clara de la suma para que diga, necesito llamar a la suma y no al producto. Y la otra, ¿para quién sirve esa documentación que ponga en la suma? Para el que vaya a implementar los módulos, que sepa sin errores lo que tiene que hacer. ¿Él va a poder elegir acá distintas implementaciones? Sí, pero no para que hagan cosas distintas de la suma. ¿En qué se van a poder diferenciar distintas implementaciones de la suma? En cómo la hace, en la eficiencia, por ejemplo, pero no en qué hace. Por eso cuando uno especifica, habla mucho de qué hace tal cosa. Y cuando uno implementa, dice cómo hace tal cosa. El qué y el cómo. ¿De acuerdo? ¿Cómo especifico la suma racional? Bueno, lo primero que tengo que dar para cada operación en particular la suma es la firma. En este caso lo planteo como una función. Y como comentarios,
o sea que el compilador va a ignorar esto. Es un mensaje, de alguna manera, este mensaje, este texto es un mensaje de nuevo. ¿Para quién? Para el que de acá quiere invocar la suma, sepa qué es lo que va a hacer la suma, y es un mensaje para el implementador, para que sepa que cuando tenga que escribir el código de la suma, tiene que respetar eso. Porque si no, no va a pasar los casos de prueba de la entrega. ¿Se entiende? ¿Cómo se da la especificación? Usando pre y post condiciones. La precondición, por ejemplo, en la suma, ¿qué podría decir? Que el primer argumento tiene que ser un racional válido, llamémoslo Q grande, ¿está bien? Y el segundo soy más permisivo, le digo que puede ser un racional válido, R grande, o estar borrado. ¿Por qué puede estar borrado el segundo argumento? Claro, porque si dijimos siempre sobre el segundo argumento vamos a llamar al visor. Y como hay una operación que permite borrar el visor, esta es una suma media rara. Suma, pero ojo que el segundo argumento puede estar borrado. Entonces uno dice, ¿el que vas a implementar tiene libertad de hacer lo que quiera en el caso que sean dos racionales que el visor esté borrado? No debería tener esa libertad. Porque si tiene esa libertad, el comportamiento de mi calculadora puede ser distinto dependiendo de si uso esta implementación o uso esta implementación. Entonces, ¿dónde debería describir y que no queden dudas de eso? En la postcondición. La postcondición lo que dice, mira, R va a quedar igual a la suma de los dos racionales, o R va a quedar borrado si lo estaba originalmente. Es decir, ahí me está quitando toda duda. Si el racional visor estaba borrado, sumarle algo queda borrado. Bueno, tendría que tener operaciones pues para preguntarle, ahora vamos a llegar a eso, al racional si es válido o no, por ejemplo. Si ¿Cómo sabes si a la hora de definir eso, si es mejor hacerlo antes de llamar la función? A ver, acá lo que está diciendo esto, eso es cómo especificar. Cuando vos especificás, elegís cómo querés hacerlo. Vos podrías poner precondición, por ejemplo, pasar esto para arriba y decir, yo exijo que el segundo argumento siempre tiene que ser válido, no puede estar borrado. Entonces el chequeo lo tiene que hacer afuera, antes de llamar al método. Si yo lo dejo como está puesto acá, digo, te dejo llamar con un segundo argumento que esté borrado, entonces tengo que en la postcondición decir qué pasa en ese caso. Entonces, el que invoca el método no tiene por qué cerciorarse si estaba borrado o no. El método se va a encargar de resolverlo. Me dice, si está borrado te lo voy a dejar borrado, y si no está borrado lo voy a sumar. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Bien. Está pesadita la clase de hoy, ¿eh? Muy abstracta, ¿no? Bueno, ya la vamos a bajar a tierra la clase que viene seguro. Esta clase no me... yo creo que me gustan todas las clases del curso en general, pero esta no me gusta. Porque es muy abstracta y a veces me cuesta hacer que vean los conceptos. En realidad, esto yo lo vuelvo a repasar casi al final del curso. Y ahí uno dice, ahora entiendo. Ahora me bajaron las fichas, ¿no? Entonces hay un módulo que se llama diseño de TAD, que es el último módulo del curso, y hago una revisión de todo lo que vinimos haciendo. Entonces ahí, ¿no? Por ejemplo, ya van a ver que al final de la clase les voy a decir, y estas son ventajas de uso del TAD. Y usted dice, sí, pero hasta que no las compruebe y no lo haga en el laboratorio, no voy a ver que estas ventajas eran ciertas. ¿Está bien? Entonces, se las voy a tirar como anuncio acá rápido, y ustedes van a salir corriendo, y después en la última clase vamos a decir, sí, esto es tal cual. Pero volvemos para atrás un poquito. ¿Qué operaciones siempre está bueno que tenga un tipo abstracto de datos? Uno dice, en el caso del racional, ¿vieron que identificamos 7? Pero esas 7, ¿de dónde salieron? De la aplicación que quería hacer, que era una calculadora. Capaz que si hubiera querido hacer otra aplicación, hubieran saltado otras operaciones del racional. Entonces yo no puedo estar diseñando módulos para cada aplicación que quiero hacer. Me gustaría que el racional tenga todas las operaciones que puede precisar para cualquier aplicación. ¿Se entiende eso? Muy potente. O sea, yo quisiera un racional que cualquier aplicación que quiera usar el racional para hacer una calculadora o lo que se le antoje, le debería alcanzar con la lista de operaciones que yo le ponga acá. Entonces hay un criterio para eso. Lo que dice que un tipo abstracto de datos, para poder hacer todo y tener lo mínimo suficiente, tiene que tener un conjunto de operaciones constructoras, selectoras o destructoras
y predicados. Si yo tengo eso y me olvidé de alguna operación, cualquier otra la puedo hacer con estas. ¿Qué son las operaciones constructoras? Las que permiten generar, en este caso, los racionales. ¿Se entiende? A ver, voy a sacar el racional y capaz que lo llevo a un dominio más conocido que lo hemos trabajado como conjunto inductivo, después como funciones recursivas, las listas. Supónganse que yo quiero tener un tipo lista, pero no una implementación de lista, el tipo lista. Yo diría, ¿qué serían constructoras de listas? ¿Qué operaciones me darían para convencerme a mí de que cualquier lista la pueden generar con esas operaciones? Una que genera lista vacía y una que agrega un elemento, por ejemplo, al comienzo de la lista. Yo sé que cualquier lista que me des, yo itero esas dos operaciones y te genero la lista. Esas serían constructoras. Si yo no doy un conjunto de constructoras completo, mitad va a ser incompleto. O sea, va a ser un pedazo de las listas en ese caso. ¿Qué son las selectoras o destructoras? Son las inversas a las constructoras. Diciendo, vos ya tenés una lista, ¿cómo me dejás seleccionar cosas que estén en la lista? Como inversa, ¿no? Entonces, si voy al caso de que dijo él, ¿no? Las listas. Él dijo, mirá, hay dos constructores y uno recuerda la definición inductiva de listas, ¿no? Esta es una lista y esta otra que decía que si tengo un elemento y tengo una lista, esto era una lista, insertando el elemento al comienzo de la lista. Esos son, o sea, si uno tiene la definición del conjunto inductivo de listas, árboles, lo que sea, ya tiene los constructores. Uno por cada regla. Y me aseguro que toda la lista, todos los árboles, todo lo que definí con una estructura inductiva, ya lo tengo. Son operaciones que me van a generar todos los elementos del conjunto. Si no, mi definición inductiva estaba mal. ¿Qué son las selectoras? Las inversas. O sea, me dice, yo ya te doy una lista. ¿Cómo seleccionás? En este caso, si la lista es vacía, ¿qué podés seleccionar? Nada. No voy a poner selectora porque ¿qué voy a sacar de una lista vacía? Nada. Pero si la lista no es vacía, yo sé constructivamente que tiene esta forma. Entonces, ¿qué podría tener como selectoras? Dos. ¿Cuáles? Dado una lista no vacía, ¿qué me gustaría como inversa a la forma de la que lo construí? Una operación que me dé el primer elemento y otra operación que me dé el resto de la lista. O sea, que dado esto me dé cómo fue construida. Eso se llaman los selectores. Destructores también se les llama cuando borra toda la estructura o destruye, no solo selecciona, sino que también borra físicamente, ¿no? Pero es una pequeña distinción. ¿Se entiende? Si uno va a un lenguaje orientado a objetos, y eso para que le deje el gustito, no es porque uno tiene que saber el lenguaje orientado a objetos. ¿Qué son los constructores? Los set. ¿No? Darle valor a los atributos. ¿Qué son los selectores? Los get. Obtener valores que están cargados en el objeto. ¿Qué son los predicados? La última categoría. Las preguntas, que como decía él. ¿Cómo sé si el racional es válido o no? ¿Cómo sé? Entonces yo tengo que poder decir, si voy a aplicar el selector de dame el primer elemento de una lista, ¿de qué debería estar seguro? Que estoy parado en esta regla y no en esta regla. Porque este no tiene primer elemento. ¿Está bien? Entonces, para eso tengo selectores. Los selectores me permiten, los predicados. Los predicados me permiten decir, ¿está construido de esta manera o de esta otra manera? Por ejemplo, un predicado para listas, ¿cuál podría ser? Si está vacío o no. Si me da true, sé que está construido de esta manera. Si me da false, sé que está construido de esta manera. Y en ese caso puedo aplicar los dos selectores. ¿Se entiende? Si yo tengo esas operaciones para lista, créanme que puedo hacer cualquier otro algoritmo de lista. ¿Está? O sea que vamos a ver que todos nuestros tipos de abstractos de datos en las sucesivas clases que vamos a dar, pilas, colas, diccionarios, árboles, mappings y todo eso, van a tener esta categoría de operaciones. Por ejemplo, inicialista. ¿Cómo? Por ejemplo, inicialista, bilaterales. Sí. Por ejemplo, eso sería en realidad una construcción de predicado de alguna de las versiones selectoras. Inicio de lista es la que setea algo al inicio. Inicialista es la que te vuelve el inicio. Te da el primer elemento. Sí. Sería una cosa junta de Selectora, más bien. Predicado y selectora. No se toma como una selectora directa. ¿No tiene una precondición? ¿Que no es vacía? Si setea al comienzo debe tener una precondición de que no puede ser vacía. Entonces es una selectora. El predicado está como precondición. O sea, como una condición. Ahora vamos a ver, la clase que viene vamos a ver qué hacemos cuando hay precondiciones. Cuando voy a implementar. ¿Cómo puedo implementar precondiciones? Vamos a ver 3 métodos. ¿Está? Todas estas cosas, vuelvo a decir, hoy es una introducción, capaz que uno se queda con las puntitas. Bueno, esa es la idea.
las clases sucesivas vamos a ir bajando esas cosas a tierra y cada vez viendo TADS un poquito más complejos. Pero van a ver que de alguna manera el factor común de todo lo que vamos a ver en la segunda parte del curso va a tener que ver con esta introducción. Una pregunta. Sí. Esto no tiene que ver con lo que vos decías de que en una función se tenían que abarcar todos los casos posibles, hace muchas clases en realidad. Sí. Todos los casos posibles para asegurarse de que esa función esté funcionando. Exacto. Y pueda. Eso por un nivel más arriba. Exacto. Eso es para cuando yo defino una función sobre listas. ¿Está bien? Para asegurarme que mi función es total, se suele decir, ¿no? O sea, que no me olvidé de ningún caso, que para toda la lista mi función va a dar una respuesta. En este caso sería a nivel de construcción, no de cálculo, porque una función calcula. En este caso yo digo, ¿qué operaciones pongo para no quedarme con que esta lista no la puedo construir o no puedo obtener tal elemento de tal lista? ¿Está bien? O sea, es eso, la misma cabeza, es la misma cabeza aplicado ahora al tipo de datos. Bueno, acá les pongo un ejemplito de lo mismo, constructora, selectora y predicados, pero volviendo a nuestro ejemplo. De la clase de hoy eran los racionales. Entonces, ¿qué sería un constructor de un racional? Y bueno, dijimos que un racional, ¿qué es lo que es? El cociente de dos números. Entonces, un constructor podría ser, dame dos enteros y yo te genero un racional. Precondición, que el denominador no sea cero, porque si no estoy generando un racional inválido. ¿Se entiende? Ese sería el constructor de los racionales. Si tengo ese constructor, como inverso tengo dos selectoras. ¿Por qué? Fíjense, inversa el constructor. ¿Qué hace la selectora? De estos dos me generó este. Entonces, si yo tengo un racional que es válido, ¿qué puedo obtener como inverso? Este o este. Se llaman, dame el numerador o dame el denominador del racional. Selector y selector. Pero precondición, de nuevo, que sea un racional válido, porque si no, no puedo obtener el denominador o el numerador de algo que no existe. Y como tengo que saber si el racional es válido o no, pongo un predicado. Es válido, dado un racional me dice si es válido o no. ¿Está claro? Bueno, tengamos un poquito de paciencia. Ya estamos cerca. Hoy pensaba llegar mucho más lejos, pero me parece que no. Voy a terminar la introducción y no voy a empezar con el TAD lista porque va a estar muy pesado. Pero tratemos de ir cerrando el dibujito. ¿Está? ¿Qué es lo que hemos visto hasta ahora? A ver. Fíjense. Empezamos a hacer el dibujito de una aplicación. En nuestro ejemplo era cómo hago una calculadora racional. Esa es esta parte del dibujo. Para hacer eso, lo que identificamos es que necesitaba un tipo abstracto, que no era primitivo del lenguaje, y lo llamé racional. Y acabo de identificar un montón de operaciones que estaría bueno que el racional tenga. Estas básicas, que son constructoras, selectoras, predicados, más las que yo identifiqué como suma, resta, producto, división. Eso constituye la especificación del racional. Con eso que tengo ahí, yo ya puedo terminar de hacer la calculadora. No necesito saber cómo esto se va a bajar de nivel, cómo se va a construir la cajita negra. Yo puedo terminar la calculadora y decir, confío que esta gente con esa descripción va a saber hacer el módulo bien. O sea, a partir de ahora lo que estoy diciendo es, el equipo de trabajo que termina, que tiene que terminar esto, y el equipo de trabajo que tiene que implementar esto, pueden trabajar en paralelo completamente. ¿Por qué? Porque el documento común ya quedó completamente establecido, que es este contrato. Esa especificación. Por eso es tan importante la especificación. Dice, algo que casi no tiene código, porque es una firma con comentarios, termina siendo la clave en los sistemas. Si yo especifico mal, seguramente el sistema no va a hacer lo que yo quiera. ¿Está bien? Entonces, no es menor saber especificar bien. Por ahora no les pedimos a ustedes que especifiquen. ¿Qué es lo que le pedimos a ustedes en las tareas? Que entiendan las especificaciones y que puedan hacer las cajitas negras que vamos a empezar a ver ahora. Para ir terminando entonces la clase, vamos a ver algún detalle de la cajita negra, de las implementaciones. ¿Qué tenía que hacer? Ahora me voy, no cómo se introduce, que era la especificación, sino cómo se refina, cómo se implementa. ¿Qué habíamos dicho? Al nombrecito racional, ahora elegirle una estructura. Vamos a elegir la que dijo él, un struct, diciendo racional podría ser, como representación elegida, que racional sea un struct que tiene dos campos, numerador y denominador enteros. ¿Está bien? ¿Es la única opción que se les ocurre?
¿Y cómo son los racionales esos que se desaparecen? ¿Cómo lo voy a representar con esos dos enteros ahí? Una alternativa sería ponerle el denominador 0, pero ahí se va a confundir la noción de racional inválido con racional borrado. Si quiero identificar las dos cosas como la misma, podría ser que el denominador le ponga 0 y para mí eso es que está borrado. Sí, ¿vos qué querías decir? Un arreglo con tope. Un arreglo con tope, ¿no? Tendría que ser Sí. campo y aparte uno que sea tope. ¿Pero vas igualando muchas cosas? No, tenés Sí. Ah. y en caso de un racional no válido, tenés tope se queda 0. Bueno, puede ser. Tope, pero fíjense que vos lo estás usando el tope como una marquita. Bueno, ya que está, podría ser un booleano esa marquita. Algo que me diga si es válido o no. O sea, un tercer componente que yo sea un booleano, bool, que lo setee en true o false para saber si lo que está cargado en estos dos campos le tengo que dar bola o no le tengo que dar bola, porque si lo setearon ese tercer componente en false, quiere decir que todo eso no es válido. Se borró. ¿Sí? ¿No le das un campo más a todos los datos? ¿Es eso? O sea, en teoría la gran mayoría de las cosas con las que trabajás Sí. van a ser racionales Válidos. válidos. Sí. Si vos agregás eso, estás sobrecargando la gran mayoría de lo que haces. Sí. Sí, con un booleano más, sí. No es que sea muy importante uno, pero No es tan importante uno, pero es cierto lo que vos decís. Estoy sobrecargando la representación. Otra alternativa, sí. ¿Puedes medir entero? Entonces te lo definís como null cuando se ingrese en el 0. Esta opción que está acá, está diciendo él. Capaz que puedo tener que la representación en realidad sea un puntero ese struct. Entonces, mi racional borrado, ¿qué es lo que es? Lo más, yo digo, fiel, ¿no? Es decir, si está borrado, ni siquiera existe el struct, porque es el puntero null. No estoy apuntando a ningún nodo. Y si no es null, lo apuntado por el puntero tiene dos campos que son el racional. Entonces, en la mayoría de los casos que sea inválido, voy a tener null y no estoy guardando nada. Y en otro caso es un puntero a un struct que tiene dos campos. Bien, ya vimos tres representaciones distintas en algo que es muy simple. Eso me llevaría, cualquiera de esas tres elecciones, me llevaría a códigos que son ligeramente diferentes. Porque al cambiar el struct, ¿está bien? En este o en este, me van a cambiar el código del crear racional, del es válido, ligeramente, pero va a cambiar. ¿Se entiende? Ahora, si yo elijo cualquiera de los tres, o hago los tres, por ejemplo, divido, ustedes hacen la primera, ustedes hacen la segunda, ustedes hacen la tercera. ¿Está? Y después elijo al azar una de las tres. ¿Qué tengo que cambiar en la aplicación de la calculadora? Nada, solamente un include de qué módulo quiero incluir acá. Pero el resto, ¿por qué no cambia nada? Porque las tres se van a basar en la misma pre y postcondiciones. Las tres respetan lo mismo. Entonces, justamente, yo hago una aplicación que no depende de cosas que después puedo elegir. Entonces, ahora sí, cuando yo implemento, mi foco está en la eficiencia. Como él decía, voy a sobrecargar o no. Pero ya me olvido de la calculadora. Y eso es una buena, porque no tengo que tener todo en la cabeza a la vez. ¿Está bien? Primero mi objetivo es diseño, mi objetivo es específico, después mi objetivo es implemento, y puedo tener expertos en las tres áreas. Entonces, cada uno no tiene por qué conocer lo que hace el otro. Tiene que entender la interfaz, entender esto para hacer esto. Tiene que entender esto para poder hacer esto. Pero no tiene por qué hacer todo. ¿Se entiende? ¿Sí? Vuelvo a decir eso que dije que iba a repetir 1000 veces, ya lo estoy repitiendo ahora. ¿Está bien? Bueno, de alguna manera vamos a quedarnos con una representación. Quedémonos con esa, pero capaz que la más interesante, a mí la que me gusta más es la que dijeron acá, ¿no? Recién, que sea un puntero. Entonces, el que esté borrado es el null. Y si no está borrado, lo apuntado por el puntero. Fíjense que un puntero a un nodo es una representación más rica que un booleano. Es casi un booleano, pero con algo más. ¿Por qué? Porque si es null, es el false. Si es distinto de null, es el true. Pero en el caso que sea el true, navego por el puntero y tengo cosas. O sea, es un booleano más, es como si fuera un... Ustedes, Pascal, sí vieron record case, ¿no? Bueno, es como un record case, ¿no? En el caso de false no tengo nada, en el caso de true tengo ciertos componentes. ¿Sí? Bien, pero quedémonos con el struct para elegir una. ¿Qué tenía que hacer después para terminar
la implementación, bueno, ya elegiste la estructura, ahora toma cada pre y post condición de cada operación y escribí un código que respete eso. Es decir, tomo la suma, pongo la misma firma que estaba en el punto H de la suma, saco los comentarios de pre y post, abro llave, escribo código, cierro llave. ¿Qué debería cumplir ese código que está acá? Que si uno después hace un caso de prueba, ¿no? Como nosotros somos los usuarios de las aplicaciones, corro los casos de prueba y debería este código pasar los casos de prueba que están pensados para la especificación. ¿Se entiende? Es lo que estamos haciendo nosotros como profesores y ustedes como empleados de la empresa, digamos, ¿no? O sea, de alguna manera decimos, tienen que hacer esto, se lo damos en un H. Ustedes hacen el CPP y después corremos casos de prueba a ver si el CPP respeta la especificación que estaba en el H. Bueno, veamos un ejemplo solo de la suma. ¿Qué va a aparecer? Bueno, uno diría lo que tenía que estar. Fíjense qué es lo que hace la suma. ¿Recuerdan que es la suma de racionales? Y acá hay varios detalles que yo les marqué para que los tengan presente, ¿no? ¿Qué es la suma de racionales? AB más CD. ¿A qué es igual? Abajo, denominador B por D. A por D más B por C. Uno diría, es ese racional. Bueno, entonces digo, implemento esa lógica ahí. Me defino un racional sum. Digo, en el numerador, como es un struct, en sum.num, ¿qué es lo que pongo? Y bueno, pongo esta suma, ¿no? El numerador de Q por el denominador de R más el numerador de R por el denominador de Q. En el denominador, ¿qué pongo? El producto de los dos denominadores. Numerador de Q por denominador de R. Y después podría tener una operación que normalice. ¿Qué es lo que es normalice? Y si me queda 5 sobre 10, ¿qué sería normalizar? Un medio. Simplificar, ¿no? Ahora bien, pregunta. ¿De dónde sale esta operación normalizar? ¿Tiene que estar en el punto H? No necesariamente. Puede ser una operación auxiliar de la implementación. ¿Qué muestra esto? Que uno cuando implementa puede tener más operaciones que las que están acá. Son auxiliares para poder implementar esto, pero desde la aplicación de acá, la calculadora nunca va a ver el normalizar. Y está bueno porque entonces no tiene que tener en cuenta todo lo auxiliar que usó el implementador para hacer lo que yo le pedí. Yo quiero ver nada más lo que le pedí. Y en ese caso, ¿dónde la definís? La defino en el CPP. En el módulo de implementación, en el H no va a aparecer. Arriba de la suma de racionales. Sí. La definí arriba para que cuando compile no te diga que está indefinida. ¿Sí? Bien. Retorno sum y digo, ¿está bien o está mal? Esa implementación, ¿qué dirían? ¿Es correcta o no? Son los dueños de la empresa ahora, ya pasaron de programador a dueños de la empresa. Entonces, ¿cómo le van a decir a esos empleados, está bien o está mal? ¿Qué herramienta van a usar para decirle está bien o está mal la suma? Un test. ¿Contra qué lo vas a chequear? Contra, uno diría, vendría acá la especificación. Yo hago un test o le digo a un empleado, mira, haceme test para este comportamiento. Y él hace llamadas y resultado esperado. Una vez que me dan el resultado, digo, bueno, vamos a ver si lo hiciste bien. Entonces, ¿este es tu código? Le empiezo a pasar los tests. Si los pasa todo, uno diré, bueno, no estoy 100% seguro de que esté bien, pero mis tests lo paso. El testing, ¿está bien? Para que lo tengan claro, no es una herramienta 100% confiable. O sea, permite detectar errores, pero no me asegura nunca la ausencia de errores. Para hacer una prueba que uno diga tengo la certeza de que es correcta, tiene que usar pruebas matemáticas. Para usar pruebas matemáticas, ¿se puede? Claro que se puede. Yo doy un curso sobre eso en el segundo semestre, y ya que está lo propagandeo. Pero las especificaciones ya no pueden ser lenguaje natural. Ya son un poco más ricos que los lenguajes de lógica. Entonces, ¿cómo pruebo para un sistema crítico? Un controlador de un marcapaso, el sistema operativo Android, por ejemplo, estamos trabajando ahora, una plataforma de editorización que es correcto.
Y si la empresa CDC acá fabrica marcapasos y los exporta, y le dice, mirá que yo le hice testing, quiero meter mi producto a Estados Unidos. Y dice, no. Ese tipo de aparatos tiene que pasar la norma de calidad ISO tal, y exigen métodos formales, no entras. Entonces ahí necesito, por ejemplo, que las especificaciones ya usen lenguaje matemático para poder hacer pruebas y asegurarle que para todo el dominio eso es correcto. Ya no son test. Es más complejo, más costoso. ¿Para qué se hace eso? Para sistemas críticos, sistemas que ponen en juego vidas humanas, como puede ser los marcapasos, o grandes inversiones económicas. Estoy haciendo un sistema para una tarjeta de crédito que se va a expandir por todos lados. Entonces, no, si no me pasás las características más fuertes de seguridad conocidas hasta el momento, no te dejo introducirlo en las tarjetas internacionales. ¿Está? Entonces, para sistemas de ese tipo uno tiene que usar lenguajes más potentes, no solo test. En este curso, volvemos acá a la Tierra, la forma es la que estamos usando los docentes del laboratorio, ¿no? Le pasan caso de test a lo que ustedes creen que está bien, y algunos, la mayoría están bien, algunos tendrán que ajustar alguna cosa que no estaba bien, y bueno, tiene confianza de que eso está bastante bien. ¿De acuerdo? Ahora, volvamos acá. Esta es la especificación, ya no estamos por ir, falta poco. Esta es la especificación de la suma. Y esta, ¿la tienen clara lo que habíamos dicho? Y esta es la implementación de la suma. ¿Está bien o está mal? A ver. ¿En qué me ayuda el compilador y en qué no me ayuda el compilador para saber si está bien o está mal? El compilador me ayuda casi en nada. Lo único que me puede decir el compilador es la firma está bien o está mal. Y justamente en este caso dice está mal. ¿Por qué está mal? Y dice, mirá, cuando vos estabas haciendo la calculadora y llamaste al proceso suma, la llamaste como si esto fuera un procedimiento que iba a modificar el segundo argumento. ¿No? Pero cuando viniste a escribir el código asociado, lo estás haciendo como una función, no como un procedimiento donde estés por referencia. Eso es lo único que puede detectar el compilador. Si la firma que se declaró y que se está usando está bien. El compilador no me va a ayudar para ver si este código corresponde al comentario que estaba como pre y post condición. Imposible que un compilador haga eso. Ahí, de alguna manera, tengo que ser yo o un tester el que haga eso. ¿Y por qué esto también está mal? O está incompleto. Si es válido o no. Exacto. Yo acá estoy sumando los dos racionales como si fueran correctos. Y si voy a la especificación, ¿qué decía esto? Que me dejaba la suma de los dos o quedaba borrado si lo estaba originalmente. Yo eso no lo chequeé cuando implementé. Entonces, ¿algún caso de prueba va a caer? No. Si era cero. No, definitivamente no. Eso no depende de cómo implementaste. Eso quiere decir, vos cuando implementaste elegiste un struct o un puntero, un struct o lo que sea, pero el comportamiento, si dejás cero o no dejás cero, está borrado o no, es de la especificación. Pero digo, no depende si lo cumple o no. A ver, lo que pasa es que esta implementación, ¿por qué yo digo que está mal? Porque si el racional piensa, ¿qué pasaría si R está borrado? Es inválido. Trataría de ejecutar todo este código y seguramente se le caiga. Porque si yo le puse 0 al denominador, capaz que me da un resultado incorrecto. O no se me cae, pero me da un valor que es incorrecto, no es lo que yo quería. Entonces, ¿qué debería poner acá para que esto sea correcto? If válido, ¿no? Válido R, para eso uso el predicado, hace todo esto. Else, ¿qué es lo que pongo? Nada, porque decía que si estaba borrado quedaba igual. ¿Se entiende? Justo acá lo tenés que devolver un resultado igual. Devolvería siempre está borrado. Sí, devolvería que está borrado. O sea, devolvería el mismo R. Claro, en el else retornaría R. Entonces vos antes tenías que se alteraba el R. Sí. Acá no, acá tenés que devolver el resultado. Exacto. O sea, si lo hiciera bien, pero está adrede el error para que descubriéramos, acá sería un void, acá sería un ampersand, entonces sería if es válido, hace esto, else no pongo nada. Yo digo, si el denominador va a cero, al multiplicar y hacer las cuentas queda Pero de nuevo, a ver, no se confundan, o sea,
Ahí se está metiendo mucho en el detalle. Yo lo que quiero es saber si es válido o no. Para eso tengo un predicado. Si es válido, está bien hacer esto. Pero si no es válido, olvídate de que es 0 o no es 0. Vos no haces nada, porque de la especificación te dice que si estaba borrado, queda igual. Para eso usas el predicado. Si es válido, hago esto. Si no es válido, no hago nada. O retorno lo que tenía. Después, si lo codificaste como 0 o no 0, es otra historia. ¿Se entiende? O sea, vos no te metés tanto en ese detalle cuando estás escribiendo esto. Eso está en si es 0 o no, ¿dónde está? En la implementación del predicado es válido. ¿Se entiende? Bueno, si no lo vemos ahora un ratito. Bien, eso para que vean. Bueno, fíjense, últimos detalles que les voy diciendo, pero este código lo podría hacer todavía más genérico. Recuerda que yo les dije que qué cosas imprescindiblemente tenían que estar como operaciones acá en el código rojo. Las constructoras selectoras, predicados, ¿no? Y había en este caso una serie de otras operaciones, por ejemplo la suma. Fíjense que yo la suma podría hacerla de esta manera. Y díganme ustedes cuál sería la ventaja si la hago de esta manera. En vez de poner q.num, llamo al selector numerador de q. En vez de r.denominador, llamo al denominador de r. En vez de setear el num y el denom, lo que digo, crear racional con estos dos valores. Si hago eso en el código, ¿qué es lo que no va a aparecer más? Los puntos. No vas a tener problemas si la estructura se te hace un puntero a la estructura. Exacto. O sea, ya el código de la suma, si hago eso, va a quedar solo en función de las operaciones básicas. Pero si yo después cambio el racional, en vez de ser un struct, ahora es un puntero, un struct, el código de la suma no lo voy a tener que tocar. En cambio, como lo puse acá, me quedó impregnado con el struct. Entonces, si yo ahora quiero cambiar el struct por un puntero, un struct, tengo que venir y tocar todo el código. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer a lo largo del curso es que el struct lo toquen solo las operaciones básicas, el constructor, selector y predicado, y todo el resto solo use las operaciones básicas. Entonces, si yo cambio la implementación, cambio las básicas, pero no el resto. Entonces, de esa manera reuso y hago el código mucho más, digamos, extensible, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, conclusiones. Algunas cuestiones, pero titulares, no voy a detener porque de la experiencia va a saltar todo esto. ¿Para qué sirven los TAD? Bueno, sirven para la programación modular. Si uno va a hacer un sistema chico, meter toda esta infraestructura no tiene ningún sentido. P1 no tiene sentido. ¿Está bien? En P2 y P3 y P4 vamos a ver que es necesario más que tener sentido. Es adecuado entonces para sistemas no triviales, sistemas modulares, que tengan varios componentes. Separar la especificación de las posibles implementaciones, esta capa de esta capa, en una aplicación, ¿qué ventajas tiene? Hace el sistema más legible. ¿Qué quiere decir eso? Supónganse que yo tengo la calculadora ahora y digo, quiero entender qué hace la calculadora. ¿De qué me puedo olvidar de leer para entender qué hace la calculadora precisamente? Seguramente voy a tener que leer todas estas cajitas y qué más. Y los puntos H. Pero esto no tengo que meterme en los detalles de esto. O sea, yo puedo entender qué hace un sistema ignorando todas las cajitas negras estas que están acá. Entonces me focaliza mucho más en lo conceptual, que son las descripciones de comportamiento y no de cómo ese comportamiento se baja a tierra. Si querés una tarea de educación, ¿Si querés qué? calcular el programa, ahí como te decís, no te queda otra que meterte a... Sí, depende de qué. Ahora vamos a ver eso, ¿no? Aparece acá. ¿Qué es más fácil de mantener o depurar o lo que sea? A ver, si uno tiene un error, acabamos de ver que la suma tenía errores. ¿Tuve que revisar toda la calculadora para ver que la suma tenía errores? ¿Qué chequeé contra qué chequeé? La especificación de la suma contra la implementación de la suma. El resto de toda la aplicación no me importó. Entonces eso hace más fácil de mantener el sistema, porque si algo no funciona, yo miro su especificación contra su implementación y puedo hacer lo que se llaman test de unidad, test individuales. Después, cuando tenga todo el sistema incorporado, hago lo que se llama el test de sistema. ¿Está bien? Entonces, eso, ¿dónde se profundiza? No en este curso, en ingeniería de software, uno hace testing.
hace al sistema más fácil de verificar y probar que es correcto, porque yo puedo hacer test de nuevo por cada componente que yo tengo especificado. Lo puedo hacer más fácil de reusar, y eso va a ser la consigna en esta segunda parte del curso. Yo voy a ver un TAD lista, un TAD pila, un TAD cola, un TAD diccionario, y vamos a ver que una vez que uno tiene una batería de TAD que se usan mucho en aplicaciones comunes, ¿está bien? Yo puedo reutilizar el TAD lista para esta otra aplicación que me pidieron. Este diccionario lo tengo. Entonces, de alguna manera, cuando empiezo un nuevo sistema, no lo empiezo de cero, sino que empiezo con ciertas cajitas que ya tienen el comportamiento que va a requerir una nueva aplicación. Entonces se va armando como sus propias bibliotecas o librerías, ¿no? Si la empresa se dedica a cierto segmento del mercado, ya tiene armado ciertos módulos que aparecen muy frecuentemente en los requisitos que le piden. Entonces cada vez acorta los tiempos de desarrollo. ¿Está bien? Lo hace más extensible, lo vamos a ver, eso por ahora lo dejamos de lado. Independiza, como lo dije, de las implementaciones. O sea, cuando yo pienso en eficiencia, ¿dónde meto la cabeza de eficiencia en todo este dibujo? Solo meto la cabeza de eficiencia cuando yo digo, voy a implementar este módulo. Yo digo, ¿lo hago así o lo hago así? ¿Cuál elijo? Por razón de eficiencia uno u otro. Pero cuando hago este diseño o hago este contrato, la eficiencia no me importa. Entonces, de nuevo, meto la eficiencia en los lugares críticos, donde realmente importa, que es cuando implemento cada módulo. ¿Ah? Bueno, y esto, la genericidad es algo que vamos a tratar de abarcar. Dudé mucho si en el curso metíamos los templates de C++ o no, decidimos que no, porque ahí mete mucho ruido con cosas que tendríamos que saber un poquito de orientación a objetos y no, pero yo podría hacer listas genéricas teniendo como parámetro un tipo de dato. Entonces digo, ahora quiero tener listas de árboles, lista de string, lista de lo que sea, instancio el tipo de datos y tengo el módulo reconfigurado. Pero ahí entra mucho ruido del lenguaje que se va a estudiar en programación 4, se estudia ya en programación 4, porque queríamos ver si lo podíamos meter ya en este curso y decidimos que no. Y otra cosa es esto que les mencioné ya alguna vez. Es un mecanismo adecuado para la prototipación de software. ¿Qué es la prototipación de software? Es una metodología que usan muchas empresas para hacer sistemas. El sistema no empieza una persona encerrada en un cuarto, ¿está bien? Con muchos documentos y sale con el sistema impecable hecho al final, después de 5 meses está encerrado en el cuarto. Sino que de alguna manera va haciendo prototipos. ¿Prototipo qué quiere decir? Hago una primera versión. ¿Está bien? Obviamente tengo que tener un diseño hecho, tener las especificaciones, pero yo empiezo a hacer cajitas, ¿está bien? Quizás muy ineficientes, sin interfaz gráfica, sin nada. Una vez que eso cumple la expectativa del usuario en cuanto a funcionalidad, o sea, el resultado esperado es el que él quiere, pero dice, sí, pero quiero que sea más rápido, sí, pero que sea más bonito. No te preocupes, yo eso te lo hago. ¿Es lo que vos querés? O sea, ¿es el resultado esperado? Entonces después entro en una segunda fase de que es, ¿cuál? Ir mejorando el sistema. Cuando mejore el sistema, ¿tengo que tirar lo anterior y empezar de nuevo? No. Esa es la idea que no. Entonces, ¿qué tengo que empezar a hacer? Tomar cada cajita de las rojas que tenga todo este sistema y ver si encuentro una cajita negra más adecuada a la que le puse. Entonces cambio esta por esta y ¿qué dijimos? Que el código no cambiaba. Entonces yo empiezo a cambiar las implementaciones de los módulos, mejorando, ¿está bien? Hasta tener una versión que conforme no solo funcionalmente, sino en otros aspectos, como puede ser eficiencia, usabilidad, que sea bonito, que sea, no sé, ¿se entiende? Y eso lo puedo dejar para instancias sucesivas del desarrollo. De nuevo, yo voy posponiendo la consideración de detalles. Primero me concentro en lo funcional y después en lo estético, digamos, ¿no? O en la eficiencia, la puedo posponer un poco. Siempre y cuando siga estas metodologías. Si no... Bueno, esto es lo que vamos a estar viendo en esta segunda parte del curso. La semana que viene ya arrancamos, bajamos a tierra todo esto con lista, pila y cola.